Porque creo que dentro de los trabajadores estaríamos de acuerdo que alguien que gana 50.000 pesos por mes está en una situación muy distinta. Ahora la discusión es dónde está el límite para empezar a tributar ganancias es bastante más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos decir que deberían hoy las patronales volver al aporte que estaban haciendo hasta el año 95, digamos, estaban haciendo un aporte de impuestos hasta el año 95 que se recorta con caballo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Los aportes patronales. Aportes patronales, ¿no? Porque ahí uno siempre tiene que buscar planteo y solución del tema. Entonces, seguramente hay una merma de recaudación si se mueve este mínimo para aportar ganancias en lo salarial. Pero claro, acá hay una parte de la patronal que no se le restituyeron esos aportes patronales porque se hicieron por ganar competitividad, entre comillas, en relación al 1 a 1, ¿no? Y ahora eso sigue estando sin aportarse desde el año 95, ¿me equivoco? Sí, y ahí hay una cuestión adicional, que es que esos aportes patronales a donde iban era al sistema de seguridad social, ¿no? Entonces también es importante pensar en que vuelva a incrementarse porque implicaría recursos para las futuras jubilaciones, ¿no? Exacto. Hay una forma, hay un planteo. Nosotros hemos hecho a nivel parlamentario estas propuestas a través de distintos parlamentarios y entendemos que esto debería ser así. Contanos un poco más qué hace Cifra, Mariano. Bueno, Cifra es un centro de estudios, un centro de investigación y formación que fue formado a mediados del año 2009 en el ámbito de la CTA. Nosotros hacemos estudios en general sobre cuestiones económicas y lo que buscamos es que esos estudios que hacemos de alguna medida sirvan en particular a la CTA y en general como herramienta de lucha para los trabajadores, como poner el conocimiento bajo esa premisa, digamos, no es que nos interesa la investigación por la investigación misma, sino con un propósito muy concreto, que es la utilidad que después se puede hacer de esas investigaciones o de esos estudios. Te pongo un ejemplo, Ariel. Mira, hace 3 paritarias atrás, en Telefónicos, se hizo una reunión donde las empresas trajeron economistas, donde venían y nos daban una versión de lo que ellos entendían era la coyuntura macroeconómica. Y nosotros desde los sindicatos decimos, bueno, tenemos que traer nuestro especialista. Entonces vino un compañero que es de Cifra, que es Nicolás Arceo. Se presentó y dio un informe que por supuesto no tenía nada que ver con los informes que estaban dando los economistas en ese momento por las partes empresarias. Pero a nosotros como trabajadores nos ayudó a poder fundamentar una propuesta que terminó siendo la propuesta, digamos, la propuesta ganadora, ¿no? Que era una corrección en ese momento de un 25% salarial. O sea que fue muy importante el asesoramiento que pudimos tener del lado de los laburantes, porque si no, desde el otro lado, para nosotros era un galimatías lo que se estaba hablando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esa es una función, porque los trabajadores cuando nos sentamos también en una paritaria, necesitamos argumentar. Cuando no hay acuerdo y los argumentos ya no tienen sentido, entonces vamos a una situación de conflicto, ¿no? Porque ya es un problema de relación de fuerzas. Pero a su vez, para poder hacia nuestros propios compañeros fundamentar los pedidos y ellos a su vez sostenerlos, necesitan tener elementos, necesitan tener argumentos para poder discutir la cuestión. Así que en ese sentido, Cifra sirvió y sirvió muy bien a los trabajadores telefónicos, ¿no? Vale el reconocimiento ahora en cámara. ¿Y cómo se hace para hacer coincidir los intereses de los trabajadores con los intereses empresariales? Eso es una contradicción permanente. Es más, no tiene solución desde que el sistema se instaló como tal, querido Crespo. Esa contradicción existe, a veces es abierta y a veces es pero yo pregunto en casos, le pregunto a ella que es una experta, ¿no? Una especialista en casos de recesión, en casos de crisis económica mundial, ¿qué se hace? Bueno, es que la contradicción que señala Claudio está siempre. Nosotros, en todo caso, lo que ayudamos es a fundamentar la posición desde los trabajadores y en la cuestión
puntual del reclamo salarial, ver cómo evolucionaron los precios, cómo evolucionó la ganancia de la empresa, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero la contradicción de intereses está y la puja no pasa solo por el discurso, es una cuestión más en ese sentido. No, por lo general los empresarios se quieren quedar con todo, pero bueno, esto es desde que yo era chiquito, ¿no? Entonces me parece que debe ser complejo desde el espacio de economista representante de los trabajadores tratar de articular las necesidades con las otras necesidades, ¿no? Sí, en ese sentido la información sirve, ¿no? Porque a veces incluso se usa el discurso económico dominante muchas veces para imponer ideas sin que se entienda demasiado qué son, pero para imponer ideas en el ámbito más chiquito por ahí de una empresa, como cuando se busca fundamentar cierto tipo de políticas y demás, ¿no? Es la primacía del discurso económico en los años 90, con la imposición de las reformas estructurales, de las privatizaciones, de la liberalización, de los ajustes, todo lo que venía junto con eso es clarísimo para todos, ¿no? Entonces está bueno poder también entender esos discursos, ver cómo se pueden mirar las cosas de otro modo, cómo puede haber contraargumentos, porque también hay luchas en el plano de ese discurso. ¿Cuántas cosas hizo Cavallo, no? Es terrible. Y hoy todavía... Eso me había olvidado. Claro, Cavallo hizo un montón de cosas, pero entre otras cosas sacó y puso bien sobre el tapete lo que es un neoliberalismo, ¿no? Y vendió una cantidad de ideas y vendió una cantidad de cosas como nuevas cuando en realidad eran cosas viejas. Eran prácticas viejas que ya se habían empezado a desechar en otros países, ¿no? Trató de venderlas acá y hoy todavía quiere seguir por ahí dando conferencias, anda por ahí tratando de dar conferencias. Volvió a la televisión. Exactamente. Ahora, qué importante que resulta que los trabajadores podamos contar con técnicos que apoyen nuestros reclamos, porque uno se sienta y ¿cómo lee un balance? Digamos, aún para aquellos que tenemos un rol dirigente, digamos, ¿cómo leemos un balance y cómo desentrañamos las mentiras que están inscritas o que están ahí, digamos, a la vista de un ojo avesado, pero que los trabajadores por ahí no tenemos todas las herramientas? Bueno, es importante que existan compañeros que se dediquen a eso. Más allá de que lo que decías vos recién, ¿cómo se soluciona la contradicción? Y seguramente en épocas de crisis las empresas se sientan y tratan de mostrar números que hacen que nosotros condicionemos nuestro pedido. Y la verdad es que nosotros, si una empresa gana, bien, perfecto, pero si pierde también le vamos a pedir aumento salarial. Porque las empresas cuando ganan mucho no nos dicen, bueno, les doy una porción a ustedes. Las empresas son así, te dicen, cuando yo gano mucho, tu salario es el salario que fija el mercado de salarios, un mercado medio, digamos. Ahora, cuando pierden, dice, yo no te puedo dar aumento. Entonces, la cuestión es muy, muy antojadiza. En este caso tenemos la suerte de contar con estos compañeros y la verdad que seguramente vamos a seguir convocándolos para otros programas para tocar temas muy, muy específicos, ¿no? Sí, crecimiento, ¿no? Recesión. Crecimiento a nivel mundial, lo que se viene si se cae el euro, ¿no? Estamos en un momento de cambios importantes, así que seguramente... Superestructurales, ¿no? Sí. Bueno, ¿nos vamos a pelear por el invitado del programa que viene? Porque son dos pesados. Son dos pesados, sí. ¿Lo dejamos flotando? ¿O un embajador o un historiador? O un historiador de fuste. Pesado. De fuste. ¿No? Así estamos. Bien, Mariana, muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que esto, digamos, que estás haciendo, que debe ser un trabajo arduo, sea lo mejor para los trabajadores y para la cultura del trabajo, ¿sí? ¿Arregló o no arregló usted? No, nosotros... ¿Todavía no? No, nosotros tenemos todavía un par de semanas más para arreglar alguna... ¿Va a arreglar? Sí, seguro. Seguro. Bueno. Fue la cultura del trabajo... o un embajador latinoamericano o un historiador que habla de la historia del peronismo, ¿sí? Como siempre, para que usted sea el principal actor de esto que intentamos llevar adelante con Claudio, que es la cultura del trabajo por Metro los viernes 22:30. Que tenga un muy buen fin de semana, nos volvemos a ver el próximo viernes.